Bien, vamos a empezar esta conferencia, la número 57, que ya veis que tiene un título distinto, y Dios hizo algo. Este va a ser el tema que vamos a tratar después de la primera parte, que como siempre va a ser un repaso a las noticias de actualidad que han transcurrido esta semana en relación con la profecía. La primera de ellas, como no, tema crisis, no podía faltar. Mario Monti renuncia a 2 de sus 3 sueldos tras aprobar nuevos recortes en Italia. Ya ves, como una vez más, no es suficiente con la medida que ha habido hasta ahora, aún hará falta más cosas, él se pone como ejemplo, pero es interesante cómo lo que nos están diciendo es que los propios sindicatos ya ven que esto no puede seguir así. Algo tendrán que hacer ellos también contra estos planes de recortes. El gobierno italiano aprueba el plan de ajuste entre lágrimas, y esta imagen dio la vuelta al mundo cuando vemos cuando esta señora estaba pronunciando precisamente las palabras de que tendría que haber nuevos ajustes, y se puso a llorar, hablando de los sacrificios, no pudo ni terminar la palabra, que el pueblo italiano deberá hacer, y parecían lágrimas, bueno, no muy falsas, esa es la sensación que daba, se comentó bastante al respecto, pero ya veis, la CE celebra el ajuste y pide más reformas. Los sindicatos italianos dicen que el nuevo plan es socialmente insoportable. Pues ya nos están diciendo que si es socialmente insoportable, tendrán que hacer algo. Y lógicamente los sindicatos ya sabéis lo que hacen, ¿no? Por tanto, recordemos siempre esas palabras de Ellen White de la parte que hablaba de los sindicatos en el tiempo del fin, la gran importancia que van a tener. Y después vamos a esta parte de la misma noticia, desde otra fuente, donde vamos a ver cómo en este periódico de La Vanguardia se nos dice algo muy interesante, pero muy interesante. Las lágrimas de la ministra Fornero son veraces y muestran la verdadera naturaleza del nuevo gobierno de Roma. Italia va a ser salvada del desastre por su aristocracia civil, con el decisivo apoyo de la burguesía del norte, el Vaticano y lo que queda de la izquierda inteligente. Bien, ya estamos viendo quién tendrá que ser el salvador de las situaciones en crisis, el Vaticano. En Italia ya parece ser algo descarado, pero no va a ser el único lugar, por supuesto. Mientras tanto, Standard & Poor's ya nos dicen de que ponen en vigilancia negativa a 15 países de la eurozona. Una vez más, se está hablando de que estas agencias de calificación tienden a la baja respecto a lo que esperan de Europa, la cual cosa, una vez más, acrecienta temores. Y ahora vamos a entrar en un apartado sobre Cataluña. Bueno, os he conseguido esta imagen que me parece muy bucólica de tiempos antiguos, donde se ve más o menos el mapa de Cataluña, ya lo veis, con colores ya bastante desgastados incluidos, para que veáis dónde está situada, en el mar Mediterráneo, con la frontera con Francia, a la izquierda España, y aquí Cataluña en esta parte derecha. Pues bien, vamos a ver un escrito que no es de actualidad, es precisamente de mayo de este año, del 2011, sacado o extraído del diario Avui, y nos dice, es en catalán, os lo iré traduciendo, un exdirigente del Fondo Monetario Internacional dice que Cataluña podría ser uno de los países más ricos. ¿Por qué os pongo esta noticia aquí? Pues porque si estuvierais por aquí, algunos ya lo estáis, os daríais cuenta de lo que se está interrogando la gente, es de que si Cataluña no transfiriera tanto dinero hacia el Estado español, Cataluña ascendería económicamente. Y luego veremos alguna noticia más al respecto. Kenneth Rogoff afirma que si el Principado de Cataluña fuese independiente, figuraría en los primeros lugares del ranking mundial, y cita a la economía catalana como un puntal. Y lo curioso de este escrito es que este señor va diciendo, aparte de esto que hemos leído, algunas cosas también interesantes, pero sobre todo, aquí en este escrito se hace reseña
de medios de comunicación extranjeros que están por Europa y también en Estados Unidos, donde están hablando ya de los problemas que tiene Cataluña al transferir tanto dinero hacia España, pero que además, lógicamente, claro, esto provoca una tensión. Voy a traduciros a partir más o menos de la mitad, donde nos dice: las declaraciones de Rogolf se añaden al hecho de que la prensa internacional está, a ver si os traduzco bien esto, bueno, se está echando a informar del enfrentamiento que Cataluña mantiene con el Estado español, se refiere, a raíz del déficit fiscal, todo lo contrario de lo que sucede con los rotativos que tienen sede en Madrid, que lo ignoran. El rotativo de New York Times se decantó la semana pasada a favor de las tesis catalanas y se mostró preocupado por la estrangulación financiera de que es víctima Cataluña. El diario norteamericano detallaba que el financiamiento obligaba al país a contribuir con un 10% del PIB catalán a la hacienda española en alusión al expolio fiscal. Según el rotativo, en un artículo titulado «Los déficits de las regiones incrementan los miedos o temores sobre España», Cataluña se ve obligada a dar soporte a las regiones más pobres a través de las tasas que recoge Madrid. El artículo se añadía al que también publicó el londinense Financial Times, que explicaba la fuerte contribución de Cataluña en solidaridad con España. Esta noticia no os la he puesto por otra cosa que por el sencillo motivo de que ya venimos diciendo hace tiempo de esta extraña tensión que va aflorando cada vez más entre Cataluña y España, y que ya estamos viendo algo muy interesante de lo que aquí se desprende, y es que se está haciendo reseña de ello ya no solo España en sí, sino los países de Europa, incluso Estados Unidos. Cuando esto se hace reseña internacional, quiere decir que en caso de que las cosas se compliquen aún más, Cataluña va a tener apoyo internacional para que verdaderamente pueda ser independiente. Las cosas no están pasando porque sí, se están tramando muy bien, y se busca este apoyo internacional, que lógicamente lo va a tener, pero ya sabéis que desde aquí hemos hablado cómo el propio Vaticano es el que está detrás de la independencia de Cataluña. Bien, no es fácil de poder demostrar porque ya sabéis que las personas que me tenían que pasar esa información se han echado atrás, pero bien, sé que la información es verídica, no son bromas. Y por tanto, cuando el Vaticano trama algo, ya sabéis que tarde o temprano lo consigue. Precisamente, complicando más las cosas, hubo precisamente el día de la Constitución, el día 6 de este mes, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, dijo de que al acto institucional de la Constitución, pues que él no iría. Lógicamente esto causó aún más tensión entre las dos partes. Y por si fuera poco, Mas Colell, que es el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, dice que no es cierto que el Estado no tenga dinero para pagar los 750 millones de la disposición adicional. Hay un problema que desde Cataluña se pide que se devuelva un dinero que Cataluña fue dando, que esto se van dando largas, no se hace. Bueno, hay toda una polémica al respecto. Lo curioso es que esto está llegando a tal punto que dicen que si esto no llega a tiempo, pues en Cataluña aún tendrá que haber muchos más recortes, lo vamos a pasar mucho peor, al menos se está amenazando con esto, ¿no? La situación desde aquí se pinta muy grave, y ya sabéis cómo está de grave, no son bromas. Pero curiosamente, hay algo interesante en este artículo, y es que precisamente dice que el gobierno de la Generalitat estudia llevar a los tribunales al gobierno español, y ha advertido que es un golpe muy fuerte que provocará graves problemas de tesorería. Ya vemos que las cosas se están complicando y bastante. Este es el señor en cuestión, Mas Colell. Y dejamos el apartado de Cataluña y vamos a hablar precisamente de ese apartado que ya va siendo tan tradicional en nuestras conferencias,
que están basados en Daniel capítulo 11 versículos del 40 al 45 y capítulo 12 versículo 1, que es la continuación. Aquí tenéis los textos, tantas veces lo hemos leído ya en las últimas conferencias. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues por estas noticias, que tienen que ver con las tierras que precisamente se citan en la profecía, tierras de conflicto antes del retorno de Cristo. Y son los países del Medio Oriente. Irán anuncia el derribo de un avión de reconocimiento de Estados Unidos por violar su espacio aéreo. Las imágenes han dado la vuelta al mundo, una nave no tripulada que han capturado y que China y Rusia enseguida dijeron que irían para examinarla, a ver cómo está hecha, qué pueden sacar de tecnología de allí, etcétera, etcétera, ¿no? Estados Unidos en un principio desmintió que fuera suya, después extraoficialmente algunos militares del gobierno de Estados Unidos han dicho que sí, que esa nave era suya, y las imágenes se mostraron por televisión. La tensión sigue creciendo, evidentemente, ya veis aquí, Irán advirtió que de ser atacada por Estados Unidos o Israel, su respuesta sería aplastante. Y por si fuera poco, el presidente chino insta a la Armada a modernizarse para el combate. Bueno, pues no pintan muy bien las cosas, ¿verdad? Es una detrás de otra noticias que van saliendo. Cuando hablamos sobre China o hablamos sobre Rusia, que también ha aparecido una noticia que no ha podido ser contrastada, de una información que Rusia también está haciendo prácticamente lo mismo que China, preparándose, pues bueno, ya vemos como la profecía de Daniel 11 nos decía en los versículos finales que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, hablando del rey del norte, de esa coalición entre el Vaticano, Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Pues ya vemos como todo se está preparando. Y visteis la polémica sobre las elecciones que ha habido esta mismísima semana en Rusia, cómo se ha dicho oficialmente por Estados Unidos, a través de Hillary Clinton, que lo que ha pasado en esas votaciones tan manipuladas es, bueno, insoportable, esto no puede ser. Y al hablar así, en términos muy duros, de Hillary Clinton, hablando de que no son comicios ni libres ni justos, automáticamente Rusia considera inaceptables las críticas de Clinton a las elecciones y empezamos a tener las típicas tensiones entre Estados Unidos y Rusia una vez más. Y, como no, Putin critica a Clinton por incitar manifestaciones en Rusia. Estemos atentos, porque igual nos podemos llevar alguna sorpresita. Hemos ido viendo cómo las revueltas árabes, que ya sabemos por quién estaban financiadas y quién lo estaba moviendo por detrás, como hemos dicho ya en anteriores conferencias, puede que no sean las únicas. Vamos a ver este breve artículo porque es muy interesante. Amenaza con emplazar misiles contra el escudo antibalístico estadounidense en Europa. Yo no sé si sabéis que se ha abierto la base de Rota en España, lo comentamos aquí en unas noticias, y que esto a Rusia no le ha hecho mucha gracia. También estuvimos hablando en anteriores conferencias de estas bases de escudos antimisiles que Estados Unidos está poniendo alrededor de toda Rusia, en países de la órbita más occidental, y esto tampoco les hace ninguna gracia, porque ya se ve que para algo es. Pues Putin va respondiendo así, y mirad lo que pone aquí. El primer ministro ruso Vladimir Putin criticó a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Rodham Clinton por motivar y financiar a los manifestantes que rechazan los resultados de las elecciones parlamentarias y advirtió que la represión de los manifestantes será aún más dura. Al calificar las elecciones legislativas rusas de amañadas, Clinton hizo un gesto a sus oponentes, dijo Putin. Vieron este gesto y con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos comenzaron a trabajar, dijo Putin en la televisión. Agregó que Estados Unidos está gastando centenares de millones de dólares para influir en la política rusa con el propósito de minar a una potencia nuclear rival. Los duros comentarios de Putin indican el distanciamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pese a las gestiones del presidente Barack Obama de reenfocar las relaciones con el Kremlin.
Antes de los comicios, Putin amenazó con emplazar misiles dirigidos contra el escudo antibalístico estadounidense en Europa si Washington no disipaba los temores de Moscú sobre esa iniciativa. Clinton ha criticado reiteradamente las elecciones parlamentarias rusas del domingo e insiste que los votantes rusos se merecen una plena investigación del fraude electoral y la manipulación de las urnas. Los manifestantes rusos se lanzaron a las calles de Moscú y San Petersburgo durante 3 noches consecutivas, pese a la presencia de una nutrida representación policial, indignados con los informes de los observadores de una manipulación generalizada de las urnas y el recuento de votos. Esta semana Rusia presenció algunas de las mayores y más ruidosas protestas en años y la policía detuvo a centenares de manifestantes. Ya no solo hay revueltas en los países árabes, ya veis que también en Rusia, y él acusa a Estados Unidos de estar detrás de estos movimientos para minar a Rusia, por supuesto. Aquí tenéis una noticia sacada antes de venir aquí y puesta para que la veáis. Cerca de 150.000 personas se manifiestan en toda Rusia contra el pucherazo. En Moscú tuvo lugar la concentración más numerosa con más de 60.000 personas. Ya ves, todo está en tensión. Veremos si el Vaticano no consigue hacer tambalear por un tiempo a Rusia para conseguir sus propósitos. Si sabemos que el Vaticano tiene que llegar a mandar por todas partes, en todo el mundo, bueno, algo hemos de ver aún, ¿no? Sí que está claro en la profecía que tarde o temprano este país, China y demás, se van a unir para hacer una gran guerra. Pero bien, hemos de ir estando atentos a los acontecimientos porque todo apunta a que pronto podemos vivir grandes cosas, mucho más aún de las que hemos visto ya, y que todo apunta a que el fin se acerca. Y aquí tenéis la Iglesia Ortodoxa rusa, donde vamos a ver una noticia muy interesante al respecto. Gran expectación en Moscú para venerar el milagroso cinturón de la Virgen María. ¿Sabíais que llevaba un cinturón la Virgen María? Bueno, yo tampoco. Pues debería llevar uno, porque mirad lo que pone aquí. La llegada a la Catedral de Moscú de un cinturón tejido, según la tradición, por la Virgen María y al que atribuyen efectos milagrosos para la salud, ha desatado un auténtico fervor religioso. Bien, una vez más, ya veis, objetos milagrosos, ¿no? Típico de la Iglesia, que para nada es la de Dios. Las colas para ver el cinturón de la Virgen han llegado hasta 100.000 fieles. Si vieseis este puente, conecta precisamente con la catedral que habéis visto al fondo, y es larguísimo. Todo estaba lleno de personas que iban a ver este cinturón. Esto es un milagro que ocurre una vez en la vida. El cinturón lo han traído desde Grecia para devolver la fe a los rusos, aseguró hoy a F. Marina, una profesora de secundaria que llegó procedente de Arhangelsk, 1.200 kilómetros al norte de la capital rusa. Ya veis los viajecitos que se dan para ir a ver lo que dicen que es un cinturón de la Virgen María. Parece ser que se hicieron varios trozos de este cinturón, venerados en distintos lugares, y el pueblo ruso, ahí, a venerar un cinturón, o un trozo de cinturón, pretendidamente de la Virgen María. Ya veis qué fácil es manipular la fe de la gente con estas cosas, ¿eh? Por tanto, ¿qué podemos esperar? Pues que vayan cogiendo el poder religioso una vez más entre los pueblos. Y ahora una noticia de moral. Dijimos que el Vaticano iba a coger precisamente la preeminencia a través de la moral. Lo hemos estado viendo en varias conferencias cómo todo se va preparando, pero aquí tenemos una noticia del país vecino. Francia quiere penar a los clientes de las prostitutas con 2 meses de prisión. Ya ves, ya no se andan con chiquitas, es lo que quieren sacar. Por tanto, estamos viendo cómo se quiere volver a la moral. Esto hay que evitarlo. Y ahora vamos a hablar del fin del mundo. Biblias llovidas del cielo para burlar al régimen comunista de Corea del Norte. ¿Diréis esto qué tiene que ver con el fin del mundo? ¿Recordáis la conferencia anterior cuando hablamos de Billy Graham? Que decía que en 10 o 15 años el Evangelio llegaría a todo el mundo, y como el texto bíblico decía que cuando esto sucediera, entonces vendría el fin. Pues bien, se han buscado un método
desde luego muy bien ideado, para que en el régimen comunista las Biblias sigan pasando entre la gente. ¿De qué forma? Pues se envían a través de unos globos, se los hace caer en ciertos lugares y la gente puede recoger las Biblias. Bueno, se idea todo. Desde luego, esto, lógicamente, ¿qué puede hacer? Tambalear a un país comunista, es lógico. Pero el Evangelio va creciendo. Unos lo pueden hacer por motivos políticos, evidentemente, pero Dios sigue aprovechando las maniobras del hombre, y que Satanás también está detrás, para sacar un beneficio. El Evangelio va a llegar a todas partes. Pero ya veis que lo que decía ese señor ya empieza a pasar hasta en países comunistas que no podía ser. Ellos no se están quietos, irán trabajando y mucho más aún. Y esta noticia me llamó muchísimo la atención. No os he cogido las imágenes de televisión, pero bueno, aquí ya tenéis una muestra. Judíos ultraortodoxos arrojan cientos de televisores a la puerta de la televisión israelí. Los televisores fueron donados por familias que han decidido ser más piadosas. Consideran que han de purificarse para preparar la llegada del Mesías. Interesante, ¿eh? ¿Sabéis? Se nos habla de que va a haber un reavivamiento en el fin de los tiempos, un falso reavivamiento, pero también va a haber uno de verdadero. Un reavivamiento quiere decir de que las personas volverán a las cosas de Dios con fuerza y empezarán a eliminar de su vida todas las cosas que no convienen. Pero ese va a ser en el verdadero reavivamiento. En el falso reavivamiento no será exactamente así. Va a ser un símil, algo parecido, ¿no? Pero no va a ser realmente así. A pesar de todo, aquí no estamos hablando de gente cristiana, sino de gente que es judía, que aún espera al Mesías por primera vez. Por tanto, nosotros que sabemos que antes de que Jesús venga por segunda vez, va a venir Satanás haciéndose pasar por Jesús, ya podemos pensar que muchas de las personas que más o menos son sinceras pueden llegar a caer en engaño si nosotros no decimos las cosas a tiempo. Sé que hay personas que les ha hecho gracia un detalle, y es que los televisores que estaban arrojando esta gente, todos precisamente, no sé si veis alguna pantalla plana, tienen unos años, ¿eh? Espero que no se quedaran con los nuevos. Pero bien, ellos lo hicieron y las imágenes son impactantes cuando veis que lo arrojan y con mucha energía, ¿no? Si no te gusta lo que dan en televisión, arrójala por la ventana. Algo así han debido de pensar los judíos ultraortodoxos que hoy protestaron en Jerusalén frente a la sede del canal de televisión israelí. Los manifestantes se reunieron frente a las oficinas de Jerusalén de la emisora nacional y destruyeron cientos de televisores en protesta por lo que consideran contenidos inmorales de los programas que emite este canal. Inmorales, ¿eh? Ya veis. Yo no voy a decir que evidentemente puedo estar a favor de programas de este tipo, porque bíblicamente no puedo estarlo, es lógico, pero ya vemos cómo se quiere hacer presión para evitar estas cosas también, la moral, una vez más. ¿Quién va a ser el líder de la moral? Ya lo sabemos, ¿no? El Papa va a aparecer como líder de la moral. Por eso ya podemos ir viendo cómo va a haber una convergencia entre varias entidades religiosas para darle un poder. Estamos dando un paso hacia adelante por la purificación del pueblo y la limpieza de todo con el fin de prepararse para la llegada del Mesías, aseguró Aaron Jets mientras asistía a la protesta en unas declaraciones recogidas por Reuters. Los televisores fueron donados por familias religiosas que han decidido ser más piadosas. Bueno, ojalá todo el mundo, a pesar de todo, tomara iniciativas de querer ser más piadoso de verdad. Pueden ser ultraortodoxos, pueden ser cualquier cosa, pero de hecho es algo que muchos de nosotros deberíamos aprender. O saber elegir lo que vemos, o mejor que algún televisor no estuviera por casa, porque ya vemos la cantidad de basura que nos ofrecen, que están alimentando las mentes nuestras y las de nuestros hijos. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Pues Satanás a través de los medios de comunicación. Y a través de las escuelas también, porque ya sabéis la teoría de la evolución y muchas otras cosas. Ya podemos ponernos las pilas a educar bien a los hijos,
porque ellos van a vivir las últimas escenas del mundo. Y si no los preparamos bien, la responsabilidad va a ser nuestra. Y ahora vamos a entrar en un apartado sobre el Vaticano. Vais a ver una serie de noticias que para mí no tienen desperdicio. Algunas tienen gran vinculación con lo que mostramos la semana anterior. ¿Recordáis que hablamos sobre la Virgen? Pues bueno, veremos algunas de estas. Convertirse y vivir en la santidad para habitar el mundo nuevo. Y vamos a ver qué nos pone la segunda lectura dominical de Adviento, del segundo domingo de Adviento. El pasaje propuesto para este segundo domingo de Adviento en la segunda lectura nos reclama la verdad de fe de la venida del Señor al final de los tiempos y a la necesidad de prepararse santamente para el día del Señor. ¿Habéis visto lo que han hecho los judíos ultraortodoxos? ¿Qué nos están diciendo el catolicismo también? ¿Lo mismo? Démonos cuenta cómo Satanás sabe que Dios quiere que su pueblo haga una reforma en el último tiempo, porque tendrá que aprender y prepararse para soportarlo todo. El diablo, una vez más, copia, plagia lo de Dios, y va a hacer ver prácticamente lo mismo, desviándolo hacia su punto de atención. Pero ya veis, están hablando de la venida del Señor. Esta paciencia y misericordia de Dios no contradice el hecho de que el juicio llegará, caracterizado por una irrupción del fuego celestial. ¿Sabéis? Cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. ¿Nos damos cuenta de lo que nos están diciendo ellos aquí? Ellos no esperan un Mesías que termine con todo y ya está, como nos dice la Biblia, y un milenio de paz que habrá, pero no en la tierra. Bueno, en la tierra la habrá porque todo va a quedar asolado. Pero los 1000 años estarán en el cielo, los redimidos, los salvados de Dios, haciendo juicio precisamente, o vindicando el juicio que Dios habrá decretado para quién es salvo y quién no. Vamos a verificar sus juicios que verdaderamente son justos. Pero no estaremos en esta tierra. De esto ya lo hablaremos en un estudio bíblico más adelante. Pero démonos cuenta cómo precisamente ellos ya están mezclando la irrupción del fuego celestial con el juicio. En el momento en que Satanás venga haciéndose pasar por Jesús y haga este gran engaño, ¿no harán caso las personas que ya estaban creyendo esto? ¿Lo que ya les habían inculcado? Qué bien lo están haciendo. ¿Cómo están preparando ellos a la gente? Así seremos juzgados dignos de habitar el mundo nuevo que Él viene a inaugurar. Si nos damos cuenta, una vez más, ellos creen que cuando venga el Mesías el orden de cosas cambia. Verdaderamente habrá un nuevo orden mundial. Él, el teórico Jesús, que no será el tal, vendrá a inaugurarlo. Y así empezarán ese milenio de paz tan largamente esperado. Pues ya lo están preparando, están ya mentalizando a la gente para ese momento. La dicha de la Inmaculada, ver a Dios, llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. Y ahora vamos a ver una vez más el tema sobre la Virgen María, porque nos va a hacer empalmar con el tema que precisamente tendremos después de esta presentación de noticias. Vamos a destacar de todo este trozo aquí. De ahí que el misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos invite a reflexionar sobre nuestro fin último, la vida eterna, junto con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María y los ángeles y santos del cielo. El saber que María ya está en el cielo, gloriosa en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre. Bien, no sé si esto, el que es católico difícilmente en un principio puede percatarse de la gran mentira que hay aquí puesta en estas pocas líneas. Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. ¿Eso aparece en el registro bíblico? No.
Eso aparece en tradición, pero no en el registro bíblico. ¿Podemos decir que verdaderamente la Virgen María ya está en el cielo? No, no podemos decirlo, porque los muertos, enseña la Biblia, que están muertos y enterrados, el que ha sido enterrado y el que no, pues estará hecho polvo por otros lados, esperando todos, durmiendo el sueño de la muerte. Y hasta el regreso de Jesús no hay resurrección. Quien fue al cielo, que se sepa, bíblicamente son muy pocos. Son Moisés, Elías, Enoc y un grupo de personas que ascendió al cielo cuando Jesús también resucitó. Pero no más. ¿De dónde sacan ellos que la Virgen María está en el cielo? Vamos a ver además qué papel hace la Virgen María. Pues bueno, ahora iremos viendo más cosas. El misterio de la Inmaculada Concepción no solo hace alusión exclusiva a la obra de Dios en María, a la preservación de toda mancha de pecado original y personal, sino que es, además, la celebración de la fidelidad guardada por María a la gracia de Dios a lo largo de toda su vida. Nació a esta vida mortal siendo desde el primer instante inmaculada, hija de la luz, y nació a la vida eterna habiendo conservado encendida su lámpara. ¿Esto es verdad? La Virgen María es precisamente, como aquí nos dicen, de Inmaculada Concepción. En ella no había pecado, el pecado original, le llaman ellos, por transmisión. Pues no, era una humana más. Como todo ser humano, ella tenía su tendencia al pecado, y pecó. Pero, curiosamente, esto que ellos afirman aquí con tanta claridad, y que en nuestros tiempos es algo, bueno, tan normal, ¿no?, darlo por hecho, para la gente que cree católica, esto para nada era creencia del catolicismo en sus primeros años. Ya lo vimos y lo dijimos la anterior vez, pero ya veis en qué consiste Inmaculada Concepción. Ella no tenía pecado original. ¿Y qué más va a hacer? Bueno, ya iremos viendo más cosas. Mírate esto. El Concilio Vaticano II asocia la santidad a la Inmaculada. Nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular. La Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia, a lo que el Papa Juan Pablo II añade, preservada libre de toda mancha de pecado original. La hermosa Virgen de Nazaret no podía quedarse como las demás personas en estado de muerte hasta el fin de los tiempos. La ausencia del pecado original y la santidad, perfecta ya desde el primer momento de su vida, pedían para la Madre de Dios la completa glorificación de su alma y de su cuerpo. ¡Qué mezcla de conceptos tan impresionantes! O sea, por un lado nos dicen que los muertos están muertos hasta el fin de los tiempos, y por otro lado nos dicen de que la Virgen María está ya en el cielo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo cuadra esto? Pues esto se lo inventaron. Sencillamente se lo inventaron, porque no hay ningún apoyo bíblico para tal afirmación. Y cuando nos habla de estos padres primeros de la Iglesia, pues bueno, fueron padres ya un poco posteriores, ¿eh? Por tanto, ¿podemos llegar a creernos esto? ¿Cómo podemos llegar a entender, además, el concepto de cielo, de infierno, de purgatorio, que el catolicismo ha transmitido por tanto tiempo? Si una persona dicen que cuando se muere se va al cielo y desde allí nos ve y podemos rezarle y estas cosas, ¿cómo cuadran que luego nos digan que está muerta cualquier persona hasta el fin de los tiempos y ya está en estado de muerte? Entonces, ¿Jesús a qué va a venir? ¿Por qué habrá resurrección de muertos después? Si ya están todos por el cielo pululando, por el infierno, por el purgatorio, por donde sea. Verdaderamente, si cualquier católico pensara un poco en las contradicciones de esta doctrina,
dejarían de creer en eso, por supuesto. Pero claro, ya sabéis que su gran lema es la tradición por encima de todo, más que la propia escritura. Qué triste. Vamos a mirar este otro apartado de aquí. María es su gran señal que asegura nuestra esperanza y confirma nuestro aliento. ¿Ya veis el papel que hace la Virgen María para ellos? Asegura nuestra esperanza y confirma nuestro aliento. No solo es imagen y comienzo de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la edad futura, sino que desde la gloria de los cielos, en donde ha sido coronada como reina, ¿os suena de algo de la semana anterior? Se cuida con caridad maternal de los hermanos de su Hijo, para que, superando las pruebas de la vida, puedan alcanzarla en la patria bienaventurada. ¿Qué está haciendo entonces la Virgen María? Según ellos, ¿qué es lo que hace? Pues ya lo veis, sencillamente mediar, papel de mediación. ¿Esto realmente es cierto? Me gustaría que os quedarais con este concepto sobre la mediación de la Virgen María, porque el tema que después vamos a ver, precisamente, nos va a demostrar la gran mentira y el gran engaño que esto es. Mirad este otro punto. Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, y tan misterio, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos. ¿Y esto quién lo dijo? Juan Pablo II. Pues ya veis qué creencias tan estrambóticas, que Biblia en mano no se sustentan para nada. Y si aún tenemos dudas, veréis la segunda parte cuando hablemos con el tema precisamente de lo que Dios hizo. Mientras tanto, algo más. El Papa de la Inmaculada en línea. El Beato Pío IX, un papa que se debatió en medio de un periodo histórico especialmente difícil en Europa y en Italia, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854. ¿Creíais que esto es una cosa súper antigua? Mira, el dogma de la Inmaculada Concepción de María es de 1854. Hasta entonces parece ser que no sabían que esto era así. Pues es que no es así. Pero ellos, bueno, lo afirmaron que fue así. Fue un acontecimiento de fe que llenó la ciudad eterna de peregrinos de todo el mundo. Y tanta fe, porque tener fe en una mentira tan grande. España lo vivió con singular devoción por ser uno de los países abanderados de la doctrina de la preservación de María del pecado original. Desde luego es que en España nos lucimos, Nos lucimos a base de bien. Si tenemos algo, precisamente, es el extraordinario fervor católico, ¿no? Qué bien. Creer mentiras. Pues esos fervores ya sabemos que van a volver. Ya nos podemos ir preparando. Los españoles donan más a la Iglesia. ¿Creíais que actualmente el ateísmo mandaba mucho en España y que la gente no daba un euro a la Iglesia? Pues bueno, resulta que va creciendo la cantidad de donaciones. Si alguien no tiene crisis, precisamente son ellos. Bendita sea tu pureza, la sencillez y poesía de una popular oración mariana. Vamos a ver qué nos pone también aquí, que no tiene desperdicio, y lo relacionaremos con la semana anterior. A ti, celestial princesa, a ti, le decimos mirándola a su rostro bendito, dirigiéndonos a la Virgen con una profunda y filial confianza mientras le decimos, celestial princesa. Con una gran admiración la asociamos a la familia del Rey. Es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Casi nada, Se nos ocurre llamarle princesa, del mismo modo que en otras ocasiones le llamamos reina. Es lo mismo, lo que importa es que sabemos que pertenece a la familia más íntima de Dios, que por su alma corre la sangre divina. Ella, la primera entre todos nosotros, ha sido divinizada por la encarnación del Hijo, que se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. O sea que, ¿qué han hecho con ella? La han divinizado.
Recordamos la tradición de Semiramis, babilónica, su divinidad. Pues bien, una vez más, sencillamente han adaptado las creencias satánicas de Babilonia a su religión, y la gente se lo traga. Qué triste. Benedicto XVI probablemente cerrará el año jubilar de Cuba. Bien, ¿por qué os pongo esta noticia? 13 años después de la misa celebrada por el beato Juan Pablo II, el pasado día 3 de diciembre, se llevó a cabo un acto mariano en la Plaza de la Revolución de la capital de la isla caribeña. Han esperado justo 13 años a hacerlo, ¿eh? La imagen de la Morenita Virgen de la Caridad del Cobre llegó a la plaza alrededor de las 5 de la mañana y junto a este icono tan querido por el pueblo cubano, que algunos pescadores encontraron en el mar, siempre hay estas casualidades con las vírgenes, hace 400 años, cerca de Santiago de Cuba, se unieron en plegaria para pedir su protección e intercesión por el futuro de su nación. ¿Qué le han pedido? Protección e intercesión. Bien, iros quedando con estas palabritas, porque luego veremos si lo que están haciendo, pobres, si supieran lo que hacen. En su custodia de la palabra, María, paradigma de la recta teología. ¿Sí? Vamos a ver. Animó a través de estos teólogos que lo visitaban a todos los hermanos y hermanas teólogos que están en los distintos contextos eclesiales e invocó sobre ellos la intercesión de María, mujer del Adviento y madre del Verbo encarnado, que es para nosotros, en su custodia de la palabra en su corazón, paradigma de la recta teología, el modelo sublime del verdadero conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya veis? La creencia en María es el paradigma de la recta teología. Pues por tanto, yo personalmente debo estar totalmente haciendo eses de la teología. Bueno, intercesión, una vez más, sale a juego. Estad atentos porque luego veréis cómo funcionan y qué dice la Biblia al respecto. Mientras tanto, el Vaticano, Estado miembro de la Organización Internacional para las Migraciones, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Monseñor Silvano María Tomasi, ha precisado que el Vaticano pidió ser Estado miembro y no observador permanente para tener más voz en estas situaciones sociales, ya que el observador permanente no puede votar ninguna medida en las organizaciones internacionales, sino tan solo intervenir. Por tanto, ahora tendrán aún más peso en las situaciones sociales. Ya sabéis qué van a hacer ellos, ayudar, sobre todo en el asunto de migraciones. Bueno, están tomando la preponderancia, normal. Líderes de la moral. La Organización Internacional para las Migraciones es una institución creada en 1951 y formada por 132 países, consagrada al principio de que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Bueno, ya vimos a qué correspondía que hubiesen provocado precisamente estas migraciones, para poder generar su nuevo orden mundial, que todo el mundo fuera de un lugar a otro, de un país a otro, se mezclaran culturas, religiones, tradiciones, y a través de eso tuviese que haber una ley para todos. Todos somos una gran familia humana. Pues bien, con eso se van a valer, o de eso se van a valer, para hacer lo que ellos quieren hacer. La Navidad con Chesterton, Noche de Adviento con Alexander Kistler. Vamos a ver qué nos pone aquí. A menudo en sus escritos Chesterton se ocupa de la fiesta de Navidad, para él una aventura inmortal y de una alegría exuberante. Defendió la fiesta frente a sus enemigos, frente a la afirmación de que es de origen pagano, reconocía la importancia de las sanas tradiciones y destacó el poder formativo de la Navidad para la vida de todo ser humano. Bueno, entramos en un tema polémico, ¿eh? La Navidad. Jesús nació el 25 de diciembre, fum, fum, fum. ¿Sí? Pues no, Jesús no nació un 25 de diciembre. Verdaderamente este señor estaba luchando contra algo bastante absurdo. Verdaderamente la Navidad es de origen pagano. ¿Que está basada teóricamente en el hecho del nacimiento de Jesús? Teóricamente. Pero es que el 25 de diciembre lo que se celebraba era el nacimiento de Tamuz.
hijo de Semiramis, hijo de Nimrod. Por tanto, ya vimos que precisamente de allí salía la imagen de la señora con el niño. El catolicismo sencillamente lo que hizo fue adaptar la fiesta pagana a la tradición cristiana, y así el paganismo seguiría haciendo sus festividades exactamente igual y no tendrían trabas. Verdaderamente el origen fue totalmente pagano, pero ahora la realidad es que es algo que está muy asumido por todo el mundo occidental básicamente. Ahora también llega a Japón ya de un modo abierto, pero ¿por qué? Ya sabéis, porque se han convertido en las fiestas comerciales por excelencia. Entonces, sí que es cierto que ese espíritu navideño que, al menos cuando yo era pequeño, se hablaba tanto y se vivía más, teóricamente, todos con más amor, y todos iban a su casa, etcétera, etcétera, aún se hace, pero ha ido perdiendo esa fuerza. Y ahora, ¿quién se puede sustraer precisamente de una Navidad, cuando todo el mundo la celebra? Pues nosotros, como dijo Ellen White, dejó escrito, la profeta del Señor, aprovechemos ese día, del cual es muy difícil quedar al margen, porque todo el mundo se reúne en familia, si lo tienen, comen juntos, se dan regalitos, y nos dijo que aprovechemos precisamente eso, para hacer actos de amor y bondad hacia los demás, aprovechando esa circunstancia. Tampoco podemos ponernos totalmente contrarios contra los que estén celebrando la Navidad, sí que debemos decirles lo que hay en verdad. Es un buen momento para dar testimonio de qué hay en verdad detrás de esto, pero, bueno, no podemos tampoco fomentar la Navidad, porque estaríamos fomentando una tradición totalmente pagana. Por tanto, sobre todo, tengamos criterio al celebrar lo que se dice la Navidad. No debería ser un acto de celebración, precisamente. Pero bien, ¿sabéis? Ellen White dice que aprovechásemos a dar regalos a la gente que verdaderamente lo necesita, a los pobres, no entre nosotros, para halagarnos unos a otros, y que si se daban regalos a nivel personal, que además fuera de literatura espiritual, que ayudara a ser mejores, a saber más cosas de Dios. Siempre hemos de usar el buen criterio. Y si ese momento es un día en que las familias están más juntas, pues bueno, perfecto. Pero verdaderamente sepamos que el 25 de diciembre no nació Jesús, para nada. Probablemente fue en septiembre, y probablemente un día muy especial, al que parece ser que el diablo le tiene una cierta tirria y provoca ciertas cosas. Hay estudios muy buenos al respecto, pero tened presente una cosa: Dios no nos dejó claro qué día había nacido Jesús, para que precisamente no lo dedicásemos a adoración, porque la adoración tiene que estar centrada directamente en Él, no en el día de su nacimiento y ya está. Para el cristiano Navidad debería ser cada día, no solo un 25 de diciembre. Pero bien, ya sabéis que las cosas van pasando como van pasando a través de la historia, y la gente queda impregnada de valores que luego es muy difícil poder romper. Pero esto va a pasar como cuando se nos dice, cuando el día de domingo se ha decretado ya oficialmente como día de reposo, y el cristiano que guarde el sábado vaya a tener problemas. No debemos enfrentarnos diametralmente contra la gente por esto, sino que debemos aprovechar, o deberemos aprovechar el domingo para predicar y ayudar más a las personas. Y así aún podremos seguir dando testimonio un buen tiempo, que de otros modos sería cortado y el Evangelio no llegaría a más personas. Por tanto, el criterio siempre debemos tenerlo, aunque eso, tarde o temprano, se acabará y deberemos estar en nuestro lugar, por fuerza. Pues bien, este es el apartado que hemos terminado ya, dedicado al repaso de noticias de actualidad. Ahora vamos a hacer un leve descanso mientras preparamos todo, porque la segunda parte va a ser totalmente distinta, va a ser el estudio bíblico, que va a estar versado en este tema, titulado «Y Dios hizo algo». Y cuando vemos la imagen aquí, ya podemos más o menos darnos cuenta de qué va a tratar el tema. Bien, vamos a hacer un leve descanso y seguimos.